Bien, queridos, hoy día estamos, en la jornada de hoy, estamos estudiando respecto a las disciplinas espirituales y lo importante que son para el desarrollo del carácter cristiano. Entendemos que es el Espíritu Santo el que nos santifica, pero también Él nos ha dejado en su palabra una serie de elementos que nosotros debemos practicar en lo que significa el crecimiento cristiano. Ahora bien, todo esto muchas veces trae harta confusión respecto al objetivo de las disciplinas espirituales. Y entendemos, de acuerdo a lo que también vimos en el primer tema de Jonathan, de que estas disciplinas espirituales no son para que Dios nos ame más. No son para eso. Tiene que ver con una relación viva y una comunión viva con el Señor. Hay distintos tipos de disciplinas espirituales y obviamente las más frecuentes, las que están más presentes, las que más conocemos en la oración y la palabra. Pero también la Escritura menciona otras disciplinas. Una de esas es la que voy a hablar hoy día, que es la adoración. Y cuando me voy a referir a la adoración, me voy a referir a la adoración en el concepto más restringido, no en el amplio, ¿ya? Porque el concepto amplio de la adoración es que toda nuestra vida es una adoración a Dios. Y eso por méritos de Cristo. No, lo que me voy a referir ahora es la práctica cristiana de adorar con nuestra boca al Señor, ¿ya? De exaltarlo a Él. Me voy a referir a eso. Yo sé que es restringido, pero el tiempo también es restringido, así que vamos por ese ámbito. Voy a hablar hoy día de la importancia de alabar, de admirar, de agradecer a Dios con nuestras bocas. Y para eso me voy a centrar en este texto de Colosenses 3, que antes de analizarlo, quiero leerlo. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta reflexión entonces va a ser en torno a este pasaje. La voy a dividir en 3 secciones, que en realidad son las 3 frases que están ahí. Si ustedes se dan cuenta, este texto está inserto en un texto más amplio, porque parte hablando, o parte en realidad refiriéndose a un y, que tiene que ver con todo lo que Pablo venía ya, de alguna forma, explicando y exhortando a los colosenses. Esa exhortación es una exhortación que viene encadenada, donde él está invitando, o más bien exhortando a los colosenses a llevar a cabo una serie de acciones, y termina toda esa cadena diciendo: y sed agradecidos. Y desde ahí me voy a tomar yo, porque todo lo que viene antes lo pueden analizar ahí en sus casas. Parto la reflexión de ahora en realidad con esa frase que parte ahí, donde dice: y sed agradecidos. La importancia central de la gratitud, de una gratitud también expresada verbalmente. ¿Y por qué es tan central y tan importante? Porque el gran pecado de la humanidad tiene que ver con la ingratitud, dice Romanos 1. Ustedes se acordarán en Romanos 1 donde Pablo le escribe a los romanos y dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Se acuerdan? Ni le dieron gracias. Eso sale en Romanos 1, cuando él explica que Dios se ha dado a conocer a la humanidad por medio de la revelación general. La revelación general son las cosas creadas. Y el problema del ser humano, el núcleo del pecado, es la ingratitud. Es decir, Señor, yo sé que hay un creador, pero yo no quiero glorificar al creador. Por tanto, no le agradezco al creador. Cuando hablamos de la gratitud, de alguna manera, volvemos por medio de esa práctica a vivir el núcleo para el cual el Señor nos había creado, que es su gloria. Es como si el tren estaba descarrilado. Claro, Cristo hace el milagro, pero ahora para vivir ese milagro en nosotros, con la gratitud, empezamos a experimentar para lo cual Dios nos había creado, que era alabarlo a Él. Cuando nuestros corazones de piedra son transformados por la obra poderosa del Espíritu Santo,
El velo es quitado y logramos ver a Cristo. Y al ver a Cristo, logramos ahora agradecer de corazón, genuinamente. Por tanto, la práctica de la adoración verbal, esa práctica del sacrificio de labios, ¿no es cierto?, que honra a Dios, es lo contrario de lo que el profundo pecado original del ser humano de no glorificar a Dios y ser contrario, no agradecer a Dios. Practicar la adoración es volver a correr sobre esos rieles para los cuales fuimos creados. Y eso va a traer invariablemente en nuestra vida gozo y paz, alegría, mansedumbre, un carácter aprobado por el Señor. Al declarar quién es Dios, al declarar el amor de Dios, al declarar su santidad, su obra, entramos en esa esfera de gozo, de paz para el cual el ser humano fue creado. Pero esa paz, ese gozo solo viene cuando glorificamos a Dios, cuando le agradecemos a Él. Por eso esa indicación ahí de ser agradecidos es nuclear, porque va en contra del pecado nuclear de la ingratitud y de no glorificar a Dios. Agradecer, por tanto, alabar y adorar a Dios con nuestras bocas es como la punta del iceberg de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Cuando adoramos, cuando admiramos verbalmente a Dios, ya sea hablando o cantando, ya sea en público, ya sea en privado, empezamos a vivir realmente aquello para lo cual Cristo nos libertó. Al agradecer, al alabar, al adorar, enfocamos en la obra de Cristo. Somos libertados de nuestra queja, de nuestra ingratitud, de nuestra soberbia, de nuestro pecado. Y al hablar de esta manera de la adoración, de la práctica del agradecimiento verbal a Dios, no estoy deificando o levantando la adoración en sí. No estoy diciendo que el acto de la adoración nos liberta. Estoy diciendo que Cristo nos liberta y la adoración es fijarse en Cristo. ¿Me entienden? Porque muchas veces también está la tendencia de deificar la música, de poner la música como centro. No es el centro, pero Dios la ideó para que pudiésemos glorificarlo y de una manera gozosa. Por tanto, lo que estoy diciendo es que al adorar empezamos a vivir verdaderamente esa libertad que Cristo ya efectuó en nosotros. Les pongo un ejemplo para ir bajando esto a ejemplos concretos. Supongamos la lucha que tenemos con el orgullo, la soberbia, que naturalmente surge de todos nuestros corazones, de nuestra carne caída que es egocéntrica. Y si tú dices, no, yo no lucho con el orgullo, yo más bien tengo mala autoestima, también es orgullo, porque finalmente es el egocentrismo. Y si no luchamos contra ese orgullo, invariablemente vamos a derivar en daño directo al prójimo, en falta de amor. Ahora, ¿cómo se lucha? Porque entendemos que el único que nos puede libertar es el Señor. Entonces, ¿cómo lucho con el pecado? ¿Cómo lucho con el orgullo o con la soberbia? Solo Jesucristo nos puede salvar de nuestro orgullo, así que se lucha yendo a los pies del Señor. Esa es la lucha. Voy a los pies del Señor, le digo, Señor, libértame de mi soberbia, de mi orgullo. ¿Reconociendo qué? Reconociendo ante Dios que soy polvo y Él es el creador. Ahora en lo concreto, ¿cómo se hace eso? Una de las formas de hacerlo es adorando, cantándole al Señor. Es una forma concreta para tirarse a los pies del Señor y decirle, Señor, tú eres Dios, yo soy hombre, yo te necesito a ti, no puedo cambiar. Por tanto, cuando tengo una lucha interna en mi mente, en mi corazón, de distintos ámbitos, como les presentaba ahora, el tema del orgullo, la soberbia, una de las formas concretas de vencer eso es la práctica de la adoración todos los días. Cántele al Señor. Cántele al Señor. La práctica de la adoración. Ahora, el texto continúa y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia nos desafía a la disciplina espiritual de expresar con nuestras bocas la palabra de Dios. Y eso lo podemos hacer de distintas maneras. Expresar las verdades de Dios, expresar la obra de Dios, expresar los atributos de Dios, lo podemos hacer de distintas maneras. Uno de los ejemplos, o los ejemplos que pone acá, es enseñar, tal vez masivamente o en un grupo pequeño, exhortar, tal vez individualmente, pero también cantar.
Enseñar, exhortar y cantar van a lograr, en realidad, en nosotros que estamos dando esa exhortación o ese cántico, van a lograr un efecto similar. Porque al empezar a hablar de la grandeza de Dios, los que más somos bendecidos y edificados y empezamos a vivir el gozo de lo que significa la libertad en Cristo, somos nosotros mismos. Por eso probablemente más de algunos de ustedes, cuando le toca dar un tema o ha dado alguna reflexión o alguna prédica, dicen, en realidad el que más salió edificado fui yo. Exactamente, porque estamos practicando lo que significa glorificar a Dios verbalmente, la actitud de agradecimiento. Y eso trae gozo, trae paz. Las tres cosas, tanto enseñar, exhortar como cantar, implican hablar de la grandeza de Dios, implican glorificar al Señor. Por tanto, también es importante el cántico congregacional. ¿Por qué es tan importante cantar juntos como congregación? No es simplemente un rito, es un mandamiento que está en muchos lados ahí en la Escritura. No es simplemente un rito. Es realmente un acto de bendición que Dios ideó para nosotros, para que le glorifiquemos, le agradezcamos, y eso hace que estemos viviendo realmente en ese plan perfecto que Dios ha tenido para nosotros, de poder gozarnos en glorificarle a Él. Entonces el cántico congregacional es importante, porque en ese espacio damos la oportunidad para que todos aprendamos a agradecer a Dios, a ser agradecidos, a salir de la queja, a alabar con nuestras bocas. Por tanto, el acto de adorar, la disciplina espiritual, de estar constantemente cantándole al Señor, constantemente hablando cosas buenas del Señor, constantemente predicando del Señor, en realidad nos permite vivir la verdadera libertad que Cristo nos da en su Evangelio. Pongo otro ejemplo de la bendición que implica adorar. La lucha con la sensación de frustración. La sensación de frustración surge cuando no se cumplió nuestro plan, no se llevó a cabo lo que nosotros queríamos que pasara. Entonces yo tenía un plan, quería hacer esto, dije esto, lo hice todo bien, pero no resultó. Entonces me siento frustrado, me siento dolido y enojado. Y la frustración, si no la llevo a los pies del Señor, me va a llevar al pecado. Por ejemplo, gran cantidad de los pecados en realidad tienen un origen en la frustración, en cómo manejarlo. Me siento frustrado, así que me entrego a la gula. ¿Y cómo? Me siento frustrado, así que me entrego al pecado sexual o a la pornografía o a la inmoralidad, porque no sé lidiar con la frustración. Me siento frustrado, así que me entrego a la autocompasión. La sensación de frustración en realidad nos debiera conducir al agua de vida eterna. Pero en vez de eso, nuestra carne caída tiende a ir a las cisternas rotas, que no nos llenan. Entonces, ¿qué hago cuando estoy con la sensación de frustración? ¿Cómo se lucha? Recuerden que esa sensación de frustración surge cuando no se ha cumplido mi plan. Por tanto, el remedio para eso es entender quién es Dios, ¿no es cierto? La soberanía de Dios, de cómo Dios dirige todas las cosas y cómo Dios es el que decide. Pero eso, llevarlo concretamente a mi vida, cuesta mucho. Pero para eso el Señor nos ha dado muchas herramientas. Por ejemplo, la adoración cantada. ¿Puedes cantar? ¿Estás frustrado? Cántale al Señor. Empieza a cantar, empieza a adorarlo y decir: Señor, ¿sabes qué? Estoy frustrado, no entiendo nada, pero te alabo a ti porque tú eres grande, tú eres soberano. Y empezar a declarar los atributos de Dios. Eso encausa nuevamente nuestro corazón y empezamos a vivir el gozo y la paz en medio de la adversidad. Por tanto, la disciplina de cantarle al Señor es crucial. Es algo que debemos practicar. Y si ustedes dicen: soy desafinado, bueno, sufrirán los vecinos, pero tú no. Tú vas a estar gozoso. Vas a estar lleno del Señor. Es que yo canto en la ducha nomás. Bueno, entonces dúchese 3 veces al día. Cántele al Señor. ¿Se acuerdan de Job? Esta historia ¿cómo expresó él en lo concreto realmente la relación con Dios? Cuando dice ahí que en realidad él sufrió todo, pero se postró y adoró. Disciplina espiritual. Porque no es llegar y adorar en el peor momento de tu vida si nunca lo hayas hecho. Ahí tenemos la punta del iceberg de una vida de un hombre que en realidad estaba dedicado a la adoración al Señor.
Y entiendo, como les decía, que yo estoy hablando de la adoración en su concepto más restringido, porque toda nuestra vida tiene que ser de adoración. Yo le estoy hablando de la palabra de gratitud hablada. Pero es tan crucial esto, porque precisamente en nosotros, en la carne caída, mora la ingratitud a Dios. Debemos agradecer a Dios. Entonces, ¿cómo vencemos la frustración? Vencemos la frustración cantando, alabando al Señor. En vez de ir al pecado, vamos al Señor y declaramos que Él es soberano y Él sabe todas las cosas. Lo alabo igual. No porque la música me liberte, es Cristo el que me liberta. Por tanto, por medio de la adoración yo lo miro a Él y Él me liberta. En ese sentido es un medio, no es un fin. Como muchas veces se toma la adoración hoy en día, que es como lo central en una iglesia. No, es Cristo en lo central. Y Él nos ha dado varios medios para eso, para que podamos enfocar en Él, aprender de Él por medio de la palabra, ir por medio de la oración, buscarlo en ayuno, buscarlo también en cánticos espirituales. Ahora bien, para que eso suceda, el texto dice que cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Algo tiene que haber pasado en el corazón. Lo que tiene que haber pasado ahí es que la gracia de Dios haya inundado nuestras vidas. Cantamos al Señor cuando nuestro corazón está lleno y rebalsando de su gracia. Y para entender esto, creo que tengo que proseguir al versículo 17, que es el último de este texto, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo 17, en primer lugar, habla de que debemos tener una comprensión profunda de que estamos en Cristo. Por tanto, todo lo que yo hago todo el día, debo entender que estoy en Él. Y por tanto es por y para Él. Todo lo que hago en mi vida, todo lo que hago debe representar su nombre, porque su nombre está en mí. Su Santo Espíritu está en nosotros. Toda nuestra vida debe ser una adoración. Pero como les decía, no me voy a centrar en esa frase que es la más famosa del texto. En realidad me quiero centrar en la última frase, que dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, podemos dar gracias y adorar a Dios Padre, únicamente porque Cristo ofreció la adoración perfecta. Sin la adoración que Jesucristo llevó a cabo al Padre, nuestra adoración no sirve para nada. ¿Y por qué esto es importante entender? Porque nuestras buenas obras son trapos de inmundicia ante el Señor, ante la santidad del Señor. Incluso el acto de adorar. El acto de adorar en sí mismo no es meritorio ante el Señor. La única adoración válida ante el Señor es la adoración perfecta que la llevó a cabo Jesucristo. Por tanto, cuando yo adoro, yo tengo que entender que esas palabras traspasan el techo únicamente porque Cristo ofreció la adoración verdadera. Por tanto, mi adoración, que es carente, que es mediocre, que falta mucho, llega al trono del Señor, porque llega por medio de Él, por medio de Cristo. Por tanto, como en todas las disciplinas espirituales, no adoramos a Dios para ser aceptados y amados por Él, o para caer en gracia, sino que porque Él me amó y porque Él se derramó por mí y porque Él ya abrió un camino. Le adoramos porque Él ya me miró con gracia. Incluso cuando no existíamos o no habíamos hecho ni bien ni mal, como dice Pablo. Por tanto, le adoramos no para ganarnos su favor, sino para recordarnos, agradecidos, el favor que ya tenemos. Y eso cambia el foco de lo que son las disciplinas espirituales, como la adoración. Cambia el foco, porque como bien dijeron los pastores anteriores, pasa a ser una respuesta que es genuina, que es natural, porque mi corazón ha sido llenado de la gracia del Señor. No es algo que tengo que imponerme como un ritual, decir, es que hoy día tengo que cantar, ya voy a cantar todos los días a las 4, ya cantemos todas las 4, ya estamos cantando. No es un ritual, es una respuesta a la gracia del Señor. ¿Y por qué esto es importante?
porque se lleva concretamente a las luchas del diario vivir. Por ejemplo, la lucha contra la sensación de rechazo y la idolatría, la aceptación, con la cual todos luchamos también. Esta sensación de que somos rechazados, que queremos que los demás nos acepten. Nuestra carne caída, que está llena de carencias, tiende a la búsqueda incesante de ser amados, de ser aceptados por otras personas. Si no luchamos contra esa sed de aceptación de parte del prójimo, esa sed nos va a llevar a pecar, a mentir, a ajustar, a actuar hipócritamente, a engañar, a cometer toda suerte de pecados que me hagan quedar superficialmente bien con los demás. ¿Cómo se lucha contra la sed de aceptación? Recordando, en primer lugar, la única y gran aceptación incondicional que Dios tuvo hacia nosotros. Es en el amor de Dios, que es un amor infinito, un amor que no tiene fin, es donde toda mi sed por aceptación es saciada. Ahora, en lo concreto, ¿cómo lo hago entonces? Y ustedes ya saben lo que les voy a responder. Bueno, una forma de hacerlo, cántele al Señor. Porque ahí aterrizamos toda la teología a lo que es de alguna forma una salida emocional de lo que estoy viviendo. Y le empiezo a decir, Señor, yo sé que tú me amas, y empiezo a cantar de la obra de Cristo en la cruz. Y empiezo a cantar de lo que Él hizo por mí. Y empiezo a cantar el Evangelio y me empiezo a predicar a mí mismo. Y me empiezo a recordar la obra del Señor. Y eso empieza a cambiar todo lo que está en mí. Si en ese momento yo estaba buscando ser aceptado, empiezo a cantar de que ya soy aceptado. Y eso invariablemente nos va encarrilando nuevamente a lo que significa que fuimos creados para su gloria, y eso nos llena con paz y con gozo. Al cantar de la obra de Cristo en la cruz, al cantar del amor de Dios hacia mí, al cantar de la salvación por gracia, estamos dando un golpe nuclear a la idolatría de la aceptación, la búsqueda de aceptación. Pues estamos declarando que ya hemos sido aceptados por Dios. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todos los días luchamos con orgullo, soberbia, búsqueda de aceptación, frustraciones. Y el Señor nos ha dado muchas herramientas para vencerlas. Una de esas es cantar. Canten, practíquenlo como disciplina espiritual, agradecer al Señor con sus bocas. Ahora bien, ojo, que al insistir en la práctica de la adoración verbal a Dios, no quiero decir que la salvación está en nosotros en el acto de adorar. Todo lo contrario, con esto lo que estoy diciendo es que la salvación está en Cristo, y cuando adoramos lo miramos a Él. Volvemos a Él, que es el centro. E insisto en esto, ¿por qué? Porque nuestra carne caída es tan repugnante que incluso algo tan preciado como esto de adorar al Señor, algo tan preciado, lo podemos mal ocupar. Me explico, existe el peligro de que cuando practicamos la adoración empieza a surgir en nosotros la sensación de superioridad moral, porque resulta que estoy practicando la adoración todos los días, y eso puede pasar con cualquier disciplina espiritual, que es algo que es precioso que el Señor nos da, y estoy leyendo la Biblia todos los días, y estoy orando todos los días, y estoy cantando todos los días, y me empiezo a sentir superior. O sea, estoy alabando a Dios, y al alabar a Dios hacia adentro estoy diciendo, oye, que soy bueno para alabar al Señor. ¿Me entienden? Esas son cosas internas que van pasando. Casi que pensando que estoy siendo validado ante Dios por ese acto, cuando en realidad esa acción, el acto de adorar, es un regalo de Dios para recordar su acción. No para exaltar mi acción, es para recordar su acción. ¿Qué hace frente a eso? ¿Qué hago yo cuando me pasa eso? Porque todas estas cosas que yo les cuento acá, obviamente me pasan a mí también. Entonces de repente estoy cantando, y generalmente los momentos más atacados que tengo en mi mente es cuando estoy cantando. Entonces estoy cantando y me vienen pensamientos así. Y uno de esos pensamientos puede ser la superioridad moral. En ese momento, ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer? No inmovilizarnos. El Señor nos ha dado herramientas para todo esto. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye con algo así, le pedimos perdón al Señor. ¿Y qué hacemos? Y cantamos con más fuerza. Claro que sí. Cantamos con más fuerza. Porque recuerdo con mayor gratitud aún que el Señor ama a este pecador. Que soy tan pecador que incluso cuando le canto peco.
pero me ama igual. ¿Me entienden? Por tanto, incluso frente a una mala adoración tengo que recordar el Evangelio y estar más agradecido y seguir adorando al Señor. No se movilicen por sus batallas, sus luchas, sigan cantándole al Señor. Sigan cantándole al Señor. Si frente a la tentación tú sigues adorando, tú vences con la cruz de Cristo el pecado. Así que la adoración verbal es clave y es central en nuestro caminar cristiano de santidad. Es una herramienta poderosísima y que debemos practicarla disciplinadamente en la búsqueda del Señor. Cuando adoramos, vencemos a la carne, vencemos las tentaciones, porque fijamos la mirada en las cosas de arriba, que la palabra habla mucho de eso. La práctica diaria de la alabanza y la adoración cantada no es una moda que partió desde los 90. Es una bendita herramienta de gozo que Dios dio para su pueblo, para todos nosotros. Por tanto, si estás frustrado, si estás triste, si luchas con ansiedad, si estás agobiado, etcétera, etcétera, no recurras a los pozos rotos de este mundo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.